Buenas, buenas. Vamos a continuar. Eh, Habíamos probado la última clase que si un ultrafiltro es principal, entonces no tiene elementos infinitos. Ahora vamos a probar que el recíproco también es cierto. Pero previo vamos a poner un lema. Si uno es principal, entonces U no contiene ningún conjunto finito, o sea, ningún elemento de la familia U, que son subconjuntos de n en este caso. Ninguno de esos subconjuntos puede ser finito. Entonces probamos por el absurdo. Entonces supongamos que existe un x incluido en n finito que es elemento de u. Bueno, x es no vacío porque el vacío no pertenece al filtro. Y denotemos con x barra el número de elementos de x. Entonces, sin perder generalidad, podemos asumir que x es el conjunto de todos los conjuntos finitos. X es el que tiene el mínimo número de elementos. Por el principio del buen orden siempre existe un mínimo. Por lo tanto, escogemos x o asumimos, ¿no?, sin perder generalidad, que de todos los conjuntos finitos que hay en U, x es el que tiene el menor número de elementos. Y vamos a usar este dato fuertemente. Como es un filtro, la intersección de dos elementos del filtro, x y u, sigue estando en el filtro. Pero x intersección u está contenida en x. Por lo tanto, su número de elementos es menor o igual. El número de elementos de x intersección u es menor o igual que el número de elementos de x. Pero no puede ser menor estricto. ¿Por qué? Porque x es el menor número de elementos. No puede haber otro más chico. Por lo tanto, deben ser iguales. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el número de elementos de este subconjunto de x es el mismo número de elementos que x. Y estamos en un conjunto finito. X es finito. ¿No? X es finito. Entonces, no puede ser biyectivo a un subconjunto propio, no es propiedad de los conjuntos finitos. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Entonces, x intersección u es igual a x para todo u. Pero eso me quiere decir que x está metido en u, no porque la intersección me da el más pequeño. Entonces, y eso es para todo u en u. Entonces sea x0 que pertenece a x fijo, ¿no? Este x0 fijo. Entonces de este contenido pues tenemos que x0 pertenece a x, pero x está metido en u para todo u. Entonces x0 pertenece a u para todo u en el filtro. Pero entonces se me está diciendo que este u pertenece al filtro principal anclado en x0, ¿no? Porque todos los elementos de u contienen a x0. Y eso es para todo u, ¿no? Por lo tanto, el filtro u está contenido en este filtro principal x0. Pero siendo u ultrafiltro, entonces u es maximal. U es maximal respecto a la inclusión. Por lo tanto, no hay otro filtro más grande. Entonces tiene que ser
iguales, tienen que ser iguales. Entonces hemos probado que U es un filtro principal, lo que contradice la hipótesis, ¿no? Que es no principal. Por lo tanto, esa contradicción viene de suponer de que contenía un conjunto finito. Por lo tanto, U no contiene ningún conjunto finito de los números naturales en este caso. Entonces, ahora sí, el recíproco de la proposición, aunque terminamos la clase pasada. Entonces, CRU que no tiene elementos infinitos. Entonces, U tiene que ser principal. Bueno, para el asunto supongamos que U no es principal. Entonces, para cada A que pertenece a RU, sabemos que su sombra, ¿no? Su sombra está en el halo, ¿no? Está en el halo. Es un real y es el único real que está en el halo. Y si está en el halo es porque su diferencia es un infinitesimal. Entonces afirmamos que el conjunto de los infinitesimales se reduce al cero nada más. En efecto, si epsilon es distinto de cero en i, o sea, un infinitesimal distinto de cero, entonces por definición el epsilon valor absoluto es menor u que 1 sobre n para todo n. Invirtiendo la desigualdad me queda que 1 es menor que 1 sobre el valor absoluto de epsilon, que es igual al valor absoluto de 1 sobre epsilon, es mayor que n para todo n. De donde 1 sobre epsilon es un elemento infinito, ¿no? Porque es mayor que cualquier n, el 1 sobre epsilon. Lo que contradice la hipótesis de X. Eh, X no tiene elementos infinitos. Por lo tanto, el epsilon tiene que ser cero, y así nuestro conjunto de infinitesimales se reduce al cero nada. Ahora, como R es infinito, contiene un subconjunto numerable B1, B2, B3, donde todos estos elementos son distintos, 2 a 2 distintos. Entonces BI es distinto de BJ para todo y distinto de J. Entonces consideremos la sucesión o la clase de la sucesión formada por esos P sub n. Entonces, como está en RU, por hipótesis B no puede ser infinito, no puede, por hipótesis no hay elementos infinitos. Entonces tiene que ser limitado. Tiene que ser un elemento limitado. Y todo elemento limitado tiene sombra, ¿no? Entonces existe la sombra de B. Y que está en el halo de B. Por lo tanto, B es menos la sombra está en el I, pero el I es solamente el cero. Ya probamos eso. Por lo tanto, B menos su sombra es el cero. Entonces eso significa que B es igual a su sombra, que la vamos a anotar R sub B simplemente. Y eso ya es un número real. Entonces por esta igualdad, este conjunto N, donde los B sub N son iguales al RB, eso está en 1. Y como 1 es principal, entonces X no puede ser un conjunto unitario, ¿no? Porque si no, sería un conjunto finito y ya probamos que al ser no principal no puede contener conjuntos finitos, ¿no? Por lo tanto, en este conjunto X debe haber más de un elemento, ¿no? Entonces podemos decir que existe I distinto de J en X, tal que BI es el RB, ¿no? Así
así está definido X a partir de esta igualdad de clase. Y también existe un J distinto de I, donde BJ también es RB. Por lo tanto, BI es igual a BJ para I distinto de J, lo que contradice la elección que habíamos hecho, ¿no? De estos B sub n que eran distintos de los A2. Por lo tanto, U debe ser principal, ¿no? Porque el suponer de que no era principal nos ha llevado a que existían estos dos índices distintos donde la igualdad se daba, ¿no? Pero esa igualdad era falsa. Por lo tanto, U debe ser principal. Entonces, juntando esta proposición y la última de la clase pasada, vamos a ponerlo como un teorema. Entonces, R1 tiene elementos infinitos si solo si U es principal. O equivalentemente negando, el R1 tiene elementos infinitos si solamente si U es no principal o no es principal. Bueno, corolario. Entonces, si U no es principal, entonces el RU es los hiperreales. Entonces, recordando que eran los hiperreales, eran una extensión de R, un cuerpo extensión de R, el resfriado, que eran los hiperreales, eran una extensión de R donde viven los infinitesimales. Entonces ya sabemos que R es una extensión de R, ¿no? Gracias a la sombra justamente. La sombra es un monomorfismo, ¿no? Eso ya vimos la clase anterior. Es un monomorfismo, por lo tanto R se identifica con dentro de R1. O sea, R1 contiene a R, ¿no? Es una extensión, es un cuerpo extensión de R. Pero en R1 para que sean los hiperreales, deben existir los infinitesimales. Entonces bastará mostrar que al menos hay uno distinto de cero, ¿no? Porque bueno, el cero es infinitesimal, pero el cero es un número real también. Entonces debemos mostrar que en RU existen los infinitesimales no nulos. No nulos. Entonces como U no es principal, por el teorema no es principal, entonces tiene elementos infinitos. Entonces existe un A distinto de cero infinito. Y eso quiere decir de que A es mayor que N para todo N. Y otra vez volteando la desigualdad, 1 sobre A es menor que 1 sobre N para todo N. Y esa es la definición de infinitesimal. Entonces, 1 sobre A es un infinitesimal. Por lo tanto, en RU existen los infinitesimales y por lo tanto podemos llamar a este RU los hiperreales. Ahora, sea un ultrafiltro que contiene el filtro cofinito. Entonces, uno puede ser principal. En efecto, supongamos de que U sea un F sub M, ¿no? Un filtro principal, anclado en M, donde M es un número entero. Y sea U justamente a partir de M más 1, M más 2, etc. Su complemento será 1, 2, M, hasta M, que es un conjunto finito. Y si su complemento es finito es porque U está en el filtro cofinito, por definición. Pero el filtro cofinito está contenido en U. Entonces U pertenece al F sub M. Entonces, por definición de filtro principal, son todos los conjuntos que contienen a este M. Entonces, M está en U, lo cual es un absurdo, ¿no? Porque este comienza a partir de M más 1 en adelante.
Entonces, absurdo, hemos llegado a ese absurdo al suponer de que es principal. Por lo tanto, un filtro que contiene el filtro cofinito nunca puede ser principal. Por lo tanto, U es no principal. Bueno, entonces sea U como antes, ¿no? Un ultrafiltro que contiene el filtro cofinito. Entonces, este n, la clase de la sucesión 1, 2, 3, 4, etc., es infinito. Es un número un hiperreal infinito. En efecto, supongamos que n no fuera infinito, sino que fuera limitado. Entonces existe un L que pertenece a n, tal que este número, este hiperreal n, está acotado por este número L, ¿no? Pero n es mayor que cero, porque todos los elementos son positivos. N es mayor que cero, y esto va a implicar que n es menor que L, porque como es positivo le quitamos las barras simplemente. Entonces, por la relación menor en los hiperreales, este conjunto de todos los n en n, donde los elementos de la sucesión, que son el mismo n, ¿no?, es menor que L, sostengo. Pero los elementos que son menores que L son de 1, 2 hasta L menos 1. Y eso sostengo, pero es un conjunto finito. Absurdo, ¿no? Por lo tanto, esto viene de suponer de que n era limitado. Por lo tanto, este n es un infinito, un elemento infinito en los hiperreales. Bueno, entonces n es el elemento infinito del ejemplo anterior. Entonces 1 sobre n es un infinitesimal y es distinto de cero, ¿no? Entonces nuevamente RU de los hiperreales. Ahora, definición: dado un conjunto A no vacío contenido en R, denotaremos a sub I como todas las clases de todas las sucesiones que se pueden formar, ¿no?, variando a n en A. Entonces son las clases de las sucesiones que se forman con elementos de A. Y lo llamaremos la extensión de R1. La extensión de A en los hiperreales. Ahora, por convención, ya no se suele denotar el ultrafiltro y se pone simplemente R estrella a la izquierda. Igual la extensión de A es A estrella a la izquierda. Entonces vamos a usar estas notaciones de ahora en adelante. Ahora, todo ultrafiltro, proposición, todo ultrafiltro no principal contiene el filtro cofinito. Bueno, probemos eso. Sea un filtro no principal y supongamos de que existe un U en el filtro cofinito, tal que ese 1 está en este ultrafiltro 1. Entonces, por ser ultrafiltro, si no está U, está su complemento, ¿no?, n-1. Pero n-1 es finito, ¿por qué? Porque U es cofinito. Y los cofinitos son los que tienen su complemento finito. Entonces eso contiene un conjunto finito. No puede ser, ¿no? Porque ya probamos que los filtros no principales no pueden contener conjuntos finitos. Por lo tanto, eso viene de suponer que el F
el filtro finito no estaba contenido en 1, por lo tanto sí está contenido. Bueno, entonces ahora sí comenzamos con el análisis en R estrella, no sé, en los hiperreales. Bueno, en realidad no vamos a hacer análisis en los hiperreales, sino vamos a hacer análisis en la recta, en R, pero utilizando las herramientas de los hiperreales. Entonces, lo que sigue trataremos de recuperar las demostraciones de hechos topológicos conocidos en R, pero usando el punto de vista hiperreal. Hiperreal. Y lo primero que a uno le enseñan en los reales son las sucesiones y convergencia de sucesiones. Entonces, definamos o recordemos la definición de convergencia de una sucesión en R. Entonces, una sucesión real a n se dirá que converge a un punto A de R si para todo éxito existe un n natural tal que el valor absoluto de n menos a es menor que epsilon para todo n mayor o igual que esté n grande. Entonces, esa es la definición de convergencia, ¿no? Vale, se denota, ya es conocida, ¿no? Se denota a n converge a o límite, ¿no?, de a n. Bueno, entonces ahora queremos dar una definición de convergencia de a n, pero desde el punto de vista hiperreal, ¿no? Y eso va a ser la siguiente proposición. Entonces, a n converge a en R si solamente si a sub n pertenece al halo de A, para todo n infinito en la extensión de n, n estrella. ¿Qué significa esto? Esto es, sea n un, un número en la extensión de n, ¿no?, en n estrella. Entonces, como vimos en la definición de A estrella, son todas las sucesiones que se forman con elementos de A. Entonces acá lo mismo, este n tiene que ser una sucesión de números naturales, ¿no? Nk pertenece a n para todo k. Entonces, con esta definición, ahora definimos quién es el A sub n. A sub n simplemente son los ANK. Pero estos ANK, ¿de dónde salen? De la sucesión original. Por eso decimos que ANK es una subsucesión de AN. Ya, entonces, AN es la clase de una subsucesión de la sucesión AN. Bueno, entonces vamos con la idea. Entonces, AN en el NK clase infinito en N estrella, cualquiera. Y estamos en la ida, entonces la hipótesis es que AN converge. Entonces AN converge a en R. Ahora, como ANK es una subsucesión de AN, ya sabemos que si una sucesión converge, la subsucesión converge y al mismo punto. ANK converge a en R. Bueno, estamos usando hechos conocidos, ¿no? Por lo tanto, dado un epsilon cualquiera, va a existir un L en R tal que NK menos A, valor absoluto es menor que epsilon, para todo K mayor o igual que L. Así, dado epsilon, este conjunto de los K tal que ANK menos A, valor absoluto es mayor o igual que epsilon, va a ser el 1, 2 hasta L menos 1.
y es un conjunto finito. Entonces no pertenece a U porque U es no principal. Entonces por ser ultrafiltro, si esto no pertenece, entonces todos los K donde ANK menor que epsilon pertenece a U. Pero eso, esto de acá no es otra cosa que el valor absoluto de la diferencia de estas dos clases, ¿no? Porque esto de acá, nos hacemos la diferencia. Si hacemos la diferencia, esta es la clase de la diferencia, ¿no? A n k menos A menor que epsilon. Pero por una proposición vista, el valor absoluto entra en la clase, ¿no? Entonces esta es la clase de los valores absolutos. A n k menos A. Y este es menor que epsilon, menor 1. Entonces ya sabemos como ya hemos definido qué significa menor. ¿Qué significa menor? Que existe un conjunto. Que existe un conjunto donde se cumple esta desigualdad. Es menor que epsilon. Estos índices donde se cumple esto estén. Ya, pero ¿quién es? Esto es el AN, ¿no? Lo que habíamos definido como N. Y este es el A. Ya saben que esto, el A y esto es lo mismo. Bueno, entonces como si no es cualquiera, que hemos probado que AN menos A en valor absoluto es menor que epsilon para todo epsilon mayor que cero. Y eso quiere decir que es un número hiperreal, de donde por la relación de halo o de nuestra relación de infinitamente cerca. Entonces AN menos A está en I, eso quiere decir que AN menos A está infinitamente cercanos y por lo tanto están en la misma clase, o sea, AN está en el halo de A, en los hiperreales. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? En la idea. AN pertenece al halo. El regreso, sea N que pertenece al halo de A, entonces para todo n infinito en la extensión de n, esto se cumple en nuestra hipótesis, estamos en el regreso. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Esta es nuestra hipótesis. Entonces, como vale para cualquier n infinito, tomamos un infinito particular. Justamente tomamos el 1, 2, 3, que ya vimos que es infinito, ¿no? En el ejemplo es infinito en el rojo. Entonces este AN para este N está en el halo. Pero en este caso, este AN es justamente la sucesión A1, A2, A3, que es la sucesión AN. Entonces me está diciendo que esta sucesión clase está en el halo de A. Por lo tanto, A menos esta clase es un infinitesimal. Por lo tanto, dado cualquier epsilon, la clase en valor absoluto, la clase de n menos la clase a es menor que epsilon. Entonces nuevamente no usando ese hecho, ¿no? Primero esta es la diferencia a n menos a y luego el valor absoluto entra dentro de la clase. Entonces nos queda que esta clase, la clase de la solución a n menos a n menos a, esta clase es menor que epsilon. Por lo tanto, otra vez, ¿no? Por definición de menor,
este x de todos los n tal que se cumple la condición a n menos a menor que epsilon está en. Y bueno, pero como este es un conjunto de los números naturales, tiene, y no vacía porque está en el filtro, conjunto no vacío de números naturales, principio de buen orden, x tiene mínimo. Entonces llamamos n grande al mínimo de x. Así para todo n mayor o igual que este n, no 0, este n, se tiene que n está en x, ¿no? Porque están todos los que cumplen, acá están los mayores que n, ¿no? Por eso hemos tomado el n como el mínimo. Entonces como n es mayor que n está en x, de donde a n es menor que epsilon. Por lo tanto, lo que hemos probado existe un n natural, este n grande, que para todo n mayor que n, a n menos a es menor que epsilon. Y esa es la definición usual de límite, de límite en R. Bueno, entonces como consecuencia de esta proposición tenemos una definición hiperreal de convergencia de una sucesión. ¿Cuál va a ser? Entonces, una sucesión, nuestra definición hiperreal va a ser una sucesión convergida en los reales si a n pertenece al 1 de A para todo n infinito en n extendido. O sea, lo que acabamos de probar como teorema, ahora lo ponemos como definición. Esta va a ser nuestra definición de aquí en adelante, ¿no? Cuando la necesitemos. Nuestra definición de convergencia desde el punto de vista hiperreal. Bueno, y para terminar, antes que se me cierre la garganta, vamos a volver a la unicidad de límite también, ¿no? Si a n converge a y a n converge a b en R, entonces a es igual a b. Entonces sea n un infinito cualquiera, ¿no? En particular este. Entonces como a n converge a n está en el halo de A. Como a n converge a b, a n está en el halo de b. Por lo tanto, a está infinitamente cerca a n, ¿no? Pero por otro lado, a n está infinitamente cerca a b. Entonces por transitividad, a está infinitamente cerca a b. Y eso significa que la diferencia a menos b está en i. Es una infinitesimal. Pero es una infinitesimal real. El único infinitesimal real es el cero. Entonces, a menos b tiene que ser cero. Y por lo tanto, a es igual a b. Ahora, ejercicios que ya no lo hemos hecho. El único infinitesimal real es el cero. Esto es i intersección r es el cero. Bueno, ejercicios no lo hemos hecho. Bueno, entonces con esto damos inicio al estudio de la topología real desde el punto de vista hiperreal. Y todas las exposiciones que ustedes van a hacer, salvo una por ahí que es de álgebra, van a ser de este tipo, ¿no? Así que repásenlo bien, entiéndanlo bien. Entonces nos quedamos ahí por hoy.